Sí, ¿sabías? Datos curiosos, ideas increíbles, respuestas que no esperabas. Sí, ¿sabías? ¿Cómo es que el papel puede causar cortes sangrantes? Es una combinación de física y biología. El borde del papel parece liso, pero bajo un microscopio es una sierra dentada. Al ser delgado, ejerce mucha presión sobre una superficie pequeña, cortando la piel fácilmente. Además, el corte es lo suficientemente profundo para alcanzar receptores de dolor, pero lo suficientemente superficial para no causar sangrado masivo instantáneo. Eso deja la herida expuesta al aire, irritando las terminaciones nerviosas. Según la ciencia, ¿será posible recrear nuestros sueños en una pantalla? Estamos cerca. Científicos ya han logrado reconstruir imágenes básicas, formas y rostros simples, analizando la actividad cerebral mediante fMRI, resonancia magnética funcional. La inteligencia artificial toma los datos neuronales y los traduce en visuales, aunque estamos lejos de una película en HD de tu sueño, pero el principio técnico funciona. Los sueños son actividad eléctrica y la electricidad puede ser decodificada. ¿Te gustaría ver tus sueños o prefieres que sigan siendo secretos? ¿Por qué el agujero de la capa de ozono de los 90 estaba solo en la Antártida? Fue una combinación de geografía y química. Los clorofluorocarbonos, CFCs, se acumulaban globalmente, pero en la Antártida durante el invierno se forman nubes estratosféricas polares debido al aislamiento del vórtice polar. Estas nubes crean una superficie perfecta para que el cloro de los CFCs reaccione violentamente contra el ozono al llegar la luz solar en primavera. En otras latitudes, el aire circula rápido como para permitir esta concentración destructiva. El planeta tiene sus puntos débiles. ¿Cuál fue el primer idioma que se inventó? No se inventó, evolucionó. El primer lenguaje complejo probablemente surgió hace unos 50.000 a 100.000 años con los primeros Homo sapiens. El primer idioma escrito fue el sumerio, alrededor del 3500 a.C., en Mesopotamia. Se desarrolló por pura burocracia. Necesitaban registrar inventarios de granos y ganado. No fue una decisión estética, fue una necesidad contable. El idioma nació para que los antiguos lleven sus cuentas de impuestos sin equivocarse. ¿Hay algún lugar en la Tierra donde nunca haya llovido? El lugar más seco es el desierto de Atacama, en Chile. Hay estaciones meteorológicas allí donde no se ha registrado ni una gota de lluvia en siglos. Esto ocurre porque está atrapado entre dos cordilleras, Andes y Costa, que bloquean la humedad del Amazonas y del Pacífico. Es el lugar más parecido a Marte en la Tierra, tanto que la NASA lo usa para probar sus rovers. Allí, el concepto de día lluvioso es literalmente un mito histórico. ¿A cuánto asciende el oro que se extrajo de México durante la época colonial tras la conquista española? Se estima que España extrajo aproximadamente 185 toneladas de oro y unas 16.000 toneladas de plata de los territorios mexicanos entre 1521 y 1821. Aunque parece muchísimo, hoy en día las minas modernas de México extraen esa misma cantidad de oro en apenas un par de años gracias a la tecnología actual. Sin embargo, en aquel entonces esa riqueza financió imperios y cambió la economía global. México ha sido el cofre del tesoro del mundo por siglos. ¿Cuál es el sonido animal que más distancia recorre en aire, agua y tierra? En el agua, la ballena azul emite llamadas de baja frecuencia, de 10 a 40 Hz, que viajan 1600 kilómetros. En tierra, el ruido del león alcanza 8 kilómetros. En aves, el abetoro común destaca con unos 2 kilómetros. El sonido de la ballena es el campeón absoluto porque el agua, al ser más densa que el aire, transmite las ondas sonoras con mucha mayor eficiencia y menos pérdida de energía, incluso a través de inmensas profundidades oceánicas. ¿Te imaginas escuchar algo tan lejos? ¿En qué país se come la sopa sólida? En Paraguay. Es el único lugar donde existe la sopa paraguaya, un plato único en el mundo por ser una sopa sólida. Es un bizcocho salado firme y esponjoso hecho de harina de maíz, queso, leche y cebolla. Su origen fue un error legendario. Una cocinera espesó tanto una sopa blanca que terminó horneándola. Hoy es patrimonio cultural inmaterial. Se corta con cuchillo, se come con tenedor y es el acompañamiento ideal del asado. ¿Cómo se hidratan e higienizan las personas alérgicas al agua? La alergia al agua o urticaria acuagénica es rarísima. Solo hay unos 100 casos documentados. No es una alergia real al líquido, sino a las impurezas del agua común.
Estas personas se hidratan bebiendo agua purificada con pajitas para evitar el contacto labial. Para la higiene, usan toallitas especiales, baños ultra breves, geles sin agua y aceites protectores que crean una barrera física sobre la piel. Vivir así requiere una disciplina absoluta para evitar el contacto cutáneo. ¿Cuántos insectos matamos sin querer al caminar por la calle? Se estima que una persona puede pisar accidentalmente unos 5.000 a 10.000 insectos al año, considerando el tráfico peatonal y la densidad de población. Las cifras son masivas. Un estudio en jardines urbanos calculó que solo en un área pequeña, la caminata humana puede eliminar cientos de especies microscópicos o pequeños escarabajos por hora. No te sientas culpable, es una estadística de convivencia. Somos seres gigantes caminando por el mundo. ¿Qué hubiera pasado si ningún país hubiera conquistado a otro? El mundo sería un mosaico de miles de pequeñas tribus o ciudades-estado con desarrollos tecnológicos aislados. La guerra ha sido el motor sucio de la historia. La necesidad de vencer aceleró la pólvora, el internet, la medicina y la aviación. Sin conquistas, el intercambio cultural sería mínimo. Probablemente seríamos sociedades más pequeñas y estancadas, pero también evitaríamos el trauma de la colonización y la pérdida de lenguas. Sería un planeta con menos conflicto, pero también con menos innovación. ¿Por qué es tradición que los pintores usen boinas? Viene de la Francia del siglo XIX. La boina era una prenda barata, funcional y resistente, ideal para los artistas bohemios que vivían en los barrios de París. Al no tener ala, no estorbaba al acercarse a los lienzos. Con el tiempo se convirtió en un uniforme cultural que detonaba una vida dedicada al arte y a la despreocupación por las convenciones sociales burguesas. Hoy es más un símbolo romántico de la creatividad que una necesidad práctica. ¿Existen objetos mencionados en la Biblia que se hayan reconocido? Sí, arqueología ha validado muchos. La piedra de Moab que menciona el rey Mesha de Moab, presente en Reyes 3, el cilindro de Ciro que describe el retorno de los judíos a Jerusalén y el sello de Ezequías, encontrado recientemente en Jerusalén, que parece pertenecer al propio rey. No son pruebas de lo sobrenatural, pero confirman que el contexto histórico, ciudades y personajes mencionados existieron realmente. La Biblia tiene mucho fundamento arqueológico real detrás de la fe. ¿Puede una inteligencia artificial sustituir a un controlador aéreo? Parcialmente sí, totalmente aún no. La inteligencia artificial ya gestiona el flujo de tráfico, rutas y separación de aeronaves con una precisión sobrehumana, evitando errores por cansancio, pero la gestión del tráfico aéreo tiene situaciones de cisne negro. Estas son emergencias imprevistas donde la intuición humana y la comunicación empática con pilotos son vitales. La inteligencia artificial será el mejor asistente, pero un controlador humano siempre será el responsable final ante una crisis total. ¿Cuál es el diccionario con más actualizaciones constantes? El Oxford English Dictionary, OED. Se actualiza trimestralmente, agregando cientos de palabras nuevas que reflejan la evolución tecnológica, el slang de Internet y cambios sociales. A diferencia de otros diccionarios que solo revisan definiciones, el OED documenta la historia de cada palabra desde su origen. Si una palabra se usa masivamente en redes, termina en el web tarde o temprano. Es el registro más vivo y cambiante del lenguaje humano. ¿Qué significa soñar con alguien que ya falleció? Es un proceso de procesamiento emocional. El cerebro utiliza a personas conocidas para representar sentimientos que tienes hoy, duelos no resueltos, nostalgia o incluso características de esa persona que estás tratando de adoptar en tu vida actual. No es una visita espiritual, es tu subconsciente organizando recuerdos y emociones mientras intentas cerrar ciclos. Soñar con ellos es la forma en que tu mente integra su ausencia en tu realidad presente. ¿Por qué el Titanic no se ha desintegrado totalmente bajo el agua? Aunque han pasado más de 100 años, el Titanic sigue ahí gracias a que el fondo marino es un entorno de bajas temperaturas y niveles mínimos de oxígeno, lo que ralentiza la corrosión. Sin embargo, unas bacterias comedoras de hierro bautizadas como Alomonas titanicae lo está devorando activamente, creando estructuras similares a estalactitas de óxido. Se estima que para el año 2050 el barco será poco más que un montón de polvo metálico irreconocible.
¿Cuándo se comenzó a usar la cruz como símbolo del cristianismo? No fue desde el inicio. Durante los primeros 300 años, los cristianos preferían símbolos discretos como el pez, ictus, o el buen pastor para evitar persecuciones. La cruz empezó a ganar peso tras la visión del emperador Constantino el Grande en el año 312 después de Cristo, quien afirmó ver una cruz en el cielo antes de la batalla del puente Milvio. Tras legalizar el cristianismo, la cruz pasó de ser un instrumento de tortura infame a ser el emblema oficial de triunfo y fe de todo el imperio. Sí, ¿sabías? Aprende algo nuevo hoy. Sí, ¿sabías?